Y continuamos con la actualidad porque así un poco de rebote lo cierto es que Kylian Mbappé, lo creáis o no, podría llegar a enfrentarse a su hermano en la Liga Española porque hay una noticia por ahí que afirma que efectivamente el hermanísimo de Kylian Mbappé podría ni más ni menos que tener entre sus manos una oferta del Betis, lo cual significaría que en el caso de querer podría llegar a enfrentarse, como digo, a su hermano en la Liga Española. Yo sinceramente la verdad es que no lo veo raro teniendo en cuenta que es el perfil de equipo que puede querer a un jugador como el hermano de Mbappé. El hermano de Mbappé, obviamente, ya sabéis que hizo su debut en un momento dado en el Paris Saint-Germain, pero no parece, por lo que yo he oído, por lo que comentan, que sea un jugador de primerísimo nivel, al igual que su hermano, que deba estar en un grande, o por lo menos no todavía. También es verdad que es un poquito más joven, ¿vale? El equipo anuncia sorpresa en la familia Mbappé. Ethan puede ser rival de Kylian en la liga y es que habría recibido una oferta del Betis si bien es cierto que por lo visto el jugador también tiene otra del Lille que por lo visto le tira bastante más, ¿vale? O sea que realmente aunque la tiene, aunque esto es cierto, la verdad es que el jugador por lo visto preferiría o daría prioridad a quedarse en Francia antes que venirse a España a pelear por un puesto en el Betis o lo que sea, porque obviamente entiendo que si llegara ahí no sería como de inmediato ser titular. No lo sé, esto ya sería un poco la cuestión de Pellegrini en el sentido de lo que él quiera, lo que busque y también un poco como vea el nivel del jugador. Pero lo cierto y lo más importante con respecto a Kylian Mbappé, dejadme que os diga, es esencialmente que se largó del Paris Saint-Germain. Sabéis perfectamente que uno de los últimos golpes que Faiza tenía preparado precisamente para Al-Khelaifi era que si al final o terminaba saliendo Kylian Mbappé, su hermano se iría con él. Precisamente por esto, precisamente porque al final no tenía ningún sentido que efectivamente Kylian Mbappé se quedara o saliera, mejor dicho, de una manera completamente hostil y sin embargo su hermano se quedara, porque la relación entre la madre y Al-Khelaifi era prácticamente inexistente, o sea que el día a día de Kylian Mbappé hubiera sido realmente complejo dentro del Paris Saint-Germain. Entonces en ese sentido no tenía, como digo, muchas posibilidades de quedarse y lo más normal es que terminara saliendo. Pero en cualquier caso yo creo que al final, bueno, el jugador va a terminar en Francia. Honestamente no creo que él se sienta preparado como para dar un salto tan grande a la liga, pero bueno, oye, que en cualquier caso nosotros le animamos desde aquí, sería pues muy morboso, ¿no? Tener a los hermanos enfrentándose en la liga española. Pero bueno, me dejo un poco del tema de Kylian Mbappé y me voy ya a cosas que a lo mejor son un poquito más complejas o incluso hablaríamos hasta de malas noticias. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque el señor David Alaba tiene un problema, ¿vale? Es verdad que también viene de la prensa, que ya sabéis que también a veces mete más coñazo de lo que debería meter, o por lo menos porque le pueda interesar o hacer daño al Real Madrid, o lo que queráis, ¿vale? Pero sea por el motivo que sea, lo cierto es que Alaba está ahora mismo en una situación muy complicada, ¿vale? David Alaba es verdad que es un jugador que se ha ido a lesionar en un momento muy delicado de su carrera, porque en definitiva el jugador tiene 32 años, encima antes precisamente de caer lesionado ya estaba siendo muy cuestionado dentro del Real Madrid y lo cierto es que había ya mucha gente que abogaba por su suplencia para dejar a la pareja Militao-Rudiger como titulares. Y encima ahora si viene Leny Yoro, pues más problemas todavía. Como dice en este artículo Agustín Martín, el austriaco cumple 32 años, inmerso en un mar de dudas, su estado físico, el nivel de sus compañeros y rivales por un puesto y la llegada de Leny Yoro. Se le ha juntado prácticamente todo. Lo primero, que la lesión de Alaba es un poquito más compleja que la de Militao y Courtois. No vamos a entrar en especificidades técnicas, pero parece que era un poquito más complicada. No tanto como la de Gavi en el Barcelona, pero lo suficiente como para andar todavía retrasando más su vuelta. Y por lo visto dicen que hasta octubre por lo menos, olvidaos de la historia porque no va a haber absolutamente nada de nada. Entonces en este sentido la verdad es que es una complicación. Luego además tiene 32 años, ¿vale? Que tampoco es un chaval y además, como digo, antes de caer lesionado, es un jugador que estaba siendo ya muy cuestionado por diferentes facciones del Real Madrid, por diferentes voces del Real Madrid, aficionados, prensa, etcétera. Es decir, que de alguna manera no se le veía totalmente consolidado como para estar de central del Real Madrid titular. Y encima, si ahora el Real Madrid, después de dejar a Nacho marchar, se le viene Leny Yoro encima, pues es más competencia joven que le va a complicar todavía más la existencia. Este tipo de cosas, lo que pasa es que el Real Madrid la gente lo tiene que dar casi por supuesto, o sea, como que va a pasar, no es una cosa que desde luego vaya a ser gratuita y en definitiva el jugador lo tiene que saber. Ahora mismo está completamente fuera del foco y en el Real Madrid es que no se espera a nadie, teniendo en cuenta que en tu puesto ya hay
alguien mejor que tú. Con lo cual, si esa mentalidad la tienen dentro del equipo, es muy probable que Alaba, yo sinceramente creo que va a terminar de suplente la temporada que viene, porque encima coincide con un momento de Rüdiger excepcional, o sea, un momento en el que el jugador alemán ya no solo está en la Eurocopa, sino que encima es que en el Real Madrid ha demostrado en los últimos tiempos que ha ido de menos a más, ¿vale? Con una primera temporada un poquito más compleja, donde, bueno, se lo hizo un poco más cuesta arriba. Lo cierto es que desde el marcaje famosísimo a Haaland ha ido hacia arriba, y luego la lesión de Alaba pues, y la de Militao le ha permitido lucir, lógicamente, tener más continuidad, y evidentemente está muy contento, está encantado, y yo veo sinceramente muy difícil que al final alguien sea capaz de quitarle el puesto a Rüdiger, ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué ocurre y vamos a esperar a ver si efectivamente el jugador tiene opciones, me refiero a David Alaba, de poder volver, pero yo honestamente lo veo muy complicado, muy complejo, y a partir de ahora pues costará un poco ver si efectivamente el jugador ha tenido la opción efectivamente de poder volver al 100%, ¿vale? Y además todavía tenemos que esperar, estamos en junio, casi julio, y dicen por ahí que hasta octubre, noviembre, nada de nada, ¿vale? Así que nada, cuestión de esperar y a ver qué pasa. Y luego, con el que ya os digo yo que no va a haber ningún tipo de variación, es con Reinier, ¿vale? Me he vuelto a traer la noticia de Reinier que ya os comenté el otro día, porque el jugador ha vuelto a hablar y ha vuelto a decir que ha llegado mi hora, y además como que alguien, me parece que es Juni Calafat, le está empujando y motivando a que luche por un puesto en el Real Madrid. Pero ya os digo yo que Ancelotti automáticamente va a decir, mira, no te molestes porque aquí no tienes sitio. Reinier es un jugador que se ha marchado a 3 cesiones diferentes y no ha triunfado en ninguna, y ya no es que no triunfe, es que encima ni siquiera ha sido importante en ninguno de los equipos en los que ha estado: Borussia Dortmund, Girona y Frosinone. Lo que ocurre es que encima, por lo que yo le pregunté a Miguel Gutiérrez, que conoce bastante de la situación de Reinier cuando estuvo en Dortmund, lo cierto es que además de hacerse buen amigo de Haaland, que ya no está en Alemania, resulta que, bueno, pues él no estaba acostumbrado a la severidad de los entrenamientos que allí ponían en Alemania. Entonces, esta intensidad física fue lo que al parecer le costó más, o a lo que le costó más hacerse. Luego en el Girona tuvo el episodio de la famosa expulsión, con la que yo creo que directamente le hicieron la cruz, o Michel le hizo la cruz, y ahora el Frosinone parece que había empezado un poco mejor, pero finalmente no fue a ningún sitio. Entonces, un jugador que al final no termina de asentar el culo en prácticamente ningún equipo, a no ser que, por ejemplo, como Miguel Gutiérrez lo estuviera haciendo súper bien en un solo equipo, yo sinceramente creo que no tiene sitio en el Real Madrid, y honestamente creo que Ancelotti no le va a dar bola en ningún sentido y en ningún aspecto. Así que bueno, pues a mí me duele mucho, yo lo siento mucho por él, pero creo que no va a tener hueco ni espacio en el Real Madrid, y veo sinceramente muy complicado que al final termine viniéndose al equipo blanco. O sea, va a venir porque tiene que volver, porque es de la disciplina, pero honestamente veo muy difícil que al final el jugador termine teniendo opciones en el equipo blanco. Yo es que prácticamente las descartaría todas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es el plan de Ancelotti, pero yo sinceramente lo veo muy difícil.